La decadencia no llega con un estruendo, sino con un goteo constante de negligencia. En la vecindad de la calle 72, el primer signo no fue una rata, sino una bolsa de basura que doña Florinda, en un rapto de fatiga, dejó junto a los lavaderos comunes en lugar de llevarla al contenedor principal. Fue un acto pequeño, una grieta en el protocolo de limpieza que pronto se convirtió en un abismo. Don Ramón, sumido en sus deudas y su apatía, comenzó a acumular periódicos viejos y cajas de cartón en el pasillo que llevaba a su vivienda, creando el ecosistema perfecto para lo que estaba por venir. El olor fue el segundo aviso. Un aroma rancio, una mezcla de comida descompuesta, humedad estancada en los muros de adobe y el sudor de una convivencia hacinada. El chavo, en su inocencia hambrienta, a veces hurgaba en esos desperdicios buscando algo que llevarse a la boca, sin saber que estaba compitiendo con sombras que se movían con mucha más agilidad que él. La basura empezó a ganar terreno. Los botes rebosaban de restos orgánicos que fermentaban bajo el sol del mediodía, liberando un gas dulce y nauseabundo que atraía a las moscas en nubes negras y zumbantes. La suciedad se volvió parte del paisaje. Las manchas de grasa en el suelo del patio ya no se limpiaban, se cubrían con aserrín que luego se pudría con la lluvia. Nadie quería ser el primero en agarrar la escoba, pues sentían que la tarea era ya sobrehumana. La vecindad, antes un lugar de encuentros y disputas triviales, se estaba convirtiendo en un vertedero habitado por humanos. Los niños jugaban entre latas oxidadas y restos de comida, ignorando los pequeños ojos brillantes que, desde las grietas de los muros, empezaban a estudiar sus movimientos con una inteligencia fría y primitiva. Fue Kiko quien vio la primera. Estaba sentado en las escaleras, presumiendo un trozo de pan dulce, cuando un rayo gris cruzó el escalón inferior. No fue un ratón de campo pequeño y asustadizo. Era una rata de alcantarilla, gorda, con el pelaje apelmazado por el lodo y una cola larga y escamosa que dejó un rastro húmedo sobre el cemento. Kiko gritó, pero para cuando doña Florinda salió a socorrerlo, la criatura se había fundido con las sombras de la vivienda de don Ramón. «Chusma, chusma», gritó Florinda, señalando los bultos de cartón de su vecino. «Don Ramón, sus porquerías están trayendo animales». Pero don Ramón solo se encogió de hombros. En su mente, una rata era solo una anécdota, un inconveniente menor comparado con los 14 meses de renta. Lo que no entendían era que esa rata era una exploradora. En menos de una semana, los ruidos nocturnos se volvieron constantes. No eran ruidos de pasos humanos, sino un rascar frenético, un roer de dientes incansables contra la madera de las puertas y el plomo de las tuberías. El chavo, que dormía en su barril, empezó a sentir que las paredes de madera vibraban por la noche. Pronto, las ratas dejaron de esconderse durante el día. Se las veía cruzar el patio con una impunidad aterradora, moviéndose en grupos de 3 o 4. Ya no huían al ver a la gente. Se detenían, olfateaban el aire con sus hocicos temblorosos y miraban fijamente a los habitantes con ojos que parecían perlas de obsidiana cargadas de hambre. La infestación había pasado de ser una sospecha a una realidad física que empezaba a asfixiar la vida cotidiana de la vecindad. La fase del horror activo comenzó cuando las ratas descubrieron que las paredes de la vecindad eran huecas. El adobe viejo y el yeso poroso eran mantequilla para sus incisivos. Doña Clotilde fue la primera en sufrir el asedio directo. Una mañana, al abrir su alacena para preparar un té, descubrió que todas sus bolsas de harina y azúcar habían sido destripadas. El contenido estaba mezclado con excrementos negros, similares a granos de arroz quemado, y un orín amarillento que quemaba la garganta. «Es cosa del demonio», exclamó la bruja del 71, pero no era magia negra, era biología pura. Las ratas habían encontrado el camino hacia el interior. En la casa de doña Florinda, la situación fue peor. Las criaturas habían roído los cables del refrigerador, provocando un cortocircuito que llenó la casa de un olor a plástico quemado y carne rancia. Al mover el aparato, descubrieron un nido hecho con trozos de las cortinas de seda de Florinda y restos de los calcetines de Kiko. Había crías, masas rosadas y ciegas que se retorcían en una orgía de hambre y suciedad. La vecindad se volvió un lugar de paranoia. La gente empezó a colgar su comida del techo con alambres, pero las ratas demostraron ser acróbatas expertas, descendiendo por los hilos con una destreza diabólica. Ya no había rincón seguro.
El pan desaparecía en minutos, las frutas eran roídas incluso antes de madurar. La infestación estaba golpeando el bolsillo y el estómago de personas que ya de por sí tenían poco. El hambre de los animales empezaba a reflejarse en los rostros demacrados de los vecinos. Dormir se convirtió en una actividad de alto riesgo. El chavo fue el primero en ser atacado físicamente. Una noche fría, mientras intentaba ovillarse en el fondo de su barril, sintió un peso sobre su pecho. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo le atravesó el lóbulo de la oreja. Al dar un manotazo, sintió el cuerpo peludo y caliente de una rata de gran tamaño que chilló con rabia antes de saltar hacia la oscuridad. El niño pasó el resto de la noche llorando, apretando una herida que no dejaba de sangrar y que empezaba a inflamarse con un color púrpura alarmante. En las viviendas, el horror no era menor. Doña Florinda despertaba a mitad de la noche sintiendo que algo caminaba sobre sus pies por encima de las mantas. Don Ramón descubrió con horror que las ratas habían empezado a roer sus zapatos mientras él dormía, buscando el rastro de sudor y sal de la piel. El sonido de los chillidos de los animales peleando entre los muros se volvió la banda sonora de la vecindad, un ruido metálico y agudo que impedía cualquier descanso. La falta de sueño empezó a crispar los nervios. Las peleas entre los vecinos por quien tenía la culpa de la suciedad se volvieron violentas. Ya no se trataba de bofetadas cómicas, sino de gritos cargados de odio y desesperación. La vecindad olía a amoníaco por la orina de los roedores, y el polvo de los excrementos secos empezaba a causar una tos seca y persistente en todos, especialmente en los niños. El ambiente era una olla de presión a punto de estallar. Desesperados, los habitantes intentaron soluciones desesperadas y mal planificadas. Don Ramón compró trampas de resorte baratas, de esas que apenas pueden sostener a un ratón de campo. Las ratas de la vecindad eran demasiado grandes. Las trampas solo servían para herirlas, dejándolas chillar durante horas en el patio, o peor aún, las ratas aprendían a dispararlas con palos para comerse el cebo sin peligro. Eran animales que habían evolucionado con la suciedad del hombre. Doña Clotilde intentó usar veneno en polvo, esparciéndolo por todos los rincones. Fue un error catastrófico. Su gato, Satanás, lamió accidentalmente el polvo y murió entre convulsiones horribles en medio del patio, frente a los ojos horrorizados de los niños. Además, las ratas que sí consumían el veneno no morían al instante. Se arrastraban hacia el interior de los muros para morir allí. En pocos días, el olor a podrido de los cadáveres en descomposición dentro de las paredes se volvió insoportable. Era un hedor pesado, dulzón, que se pegaba a la ropa y a la comida. El señor Barriga, al llegar a cobrar la renta, tuvo que cubrirse la cara con un pañuelo. Al entrar a la oficina de la vecindad, una rata cayó del techo directamente sobre su maletín. El hombre, presa del pánico, huyó sin cobrar un solo centavo. La situación había superado el punto de no retorno. La vecindad ya no era un hogar. Era un organismo moribundo parasitado por miles de roedores que se reproducían a una velocidad geométrica. La tragedia final ocurrió cuando la chilindrina contrajo una fiebre altísima. Su piel se llenó de manchas petequiales y sus ojos se volvieron amarillos. El médico de la clínica gratuita fue claro. Leptospirosis, transmitida por el contacto con la orina de las ratas, que impregnaba todo en la casa de Don Ramón. El diagnóstico cayó como una losa de cemento sobre la comunidad. La suciedad ya no era solo fea, era una asesina silenciosa que estaba reclamando a los más débiles. Esa misma tarde, el chavo descubrió que las ratas habían roído el fondo de su barril hasta hacerlo inservible. Se quedó sin su único refugio, de pie en medio del patio, rodeado de bolsas de basura que nadie se atrevía a mover por miedo a lo que saldría de ellas. El abandono era total. El profesor Girafales, al visitar la vecindad, se negó a entrar después de ver a una rata morder el tobillo de una mujer en el zaguán. Esto no es vida, Florinda. Esto es un foco de infección, dijo el profesor, con una tristeza profunda. O limpian esto de raíz, o la ciudad tendrá que demoler este lugar. Las palabras demoler y enfermedad finalmente rompieron la inercia del descuido. La vecindad, por primera vez en años, se unió no para pelear, sino para sobrevivir. Se dieron cuenta de que las ratas no se irían con venenos baratos ni con rezos. Necesitaban una intervención técnica, física y total. La solución real requería acciones que ninguno había querido tomar por pereza o soberbia. El señor Barriga, consciente de que perdería su propiedad si no actuaba, contrató a una empresa de gestión de plagas profesional, pero puso una condición. Los vecinos debían realizar el trabajo de saneamiento básico, o el costo sería deducido de su expulsión inmediata. Por primera vez, se formó un comité de crisis. El plan no era mágico.
Era un protocolo estricto de exclusión, saneamiento y eliminación. El primer paso fue el descombro total. Don Ramón, bajo la supervisión estricta de doña Florinda, tuvo que sacar todos sus cartones, periódicos y muebles viejos al centro del patio. Se descubrió que detrás de su sofá había un túnel que conectaba con la red de drenaje de la ciudad. El Chavo y Kiko, equipados con botas de goma y guantes gruesos comprados por el señor Barriga, ayudaron a embolsar la basura acumulada durante años en contenedores sellados. Se alquiló una hidrolavadora industrial. La consigna era clara. No podía quedar un solo rastro de materia orgánica en el suelo. Lavaron las paredes con una mezcla de cloro industrial y desengrasantes potentes. El agua negra que salía del patio arrastraba nidos, excrementos y crías muertas. Fue una jornada de 12 horas de trabajo físico agotador bajo el sol, donde el orgullo de doña Florinda se disolvió en el agua con jabón mientras restregaba el suelo junto a don Ramón. Una vez que el patio estuvo limpio de escombros, comenzó la fase de exclusión. Las ratas entran por agujeros del tamaño de una moneda de 10 pesos. El señor Barriga trajo botes de cemento hidráulico y malla de acero galvanizado. No servía solo tapar con yeso, las ratas lo roerían de nuevo. Tuvieron que sellar cada grieta en la base de los muros, cada unión de tubería y cada hueco debajo de las puertas con la malla metálica recubierta de cemento. Don Ramón descubrió que era hábil con la mezcla de albañilería. Trabajó codo a codo con el Chavo, enseñándole a aplicar el cemento de forma que no quedaran burbujas de aire. Sellaron los tragaluces con sedazos metálicos de calibre grueso. La idea era convertir la vecindad en una fortaleza impenetrable. Cada vivienda fue revisada. Se quitaron los zócalos de madera podrida, se sellaron los agujeros detrás de las estufas y se reemplazaron las mallas de las ventanas. Este proceso duró 3 días. Durante ese tiempo, la basura se sacaba de la vecindad 2 veces al día en bolsas reforzadas que se depositaban directamente en el camión recolector, sin permitir que tocaran el suelo del patio más de unos minutos. La disciplina era férrea. Si alguien dejaba un resto de comida fuera, el grupo entero lo recriminaba. La supervivencia colectiva había sustituido al egoísmo individual. Con la vecindad limpia y sellada, las ratas que quedaron dentro estaban atrapadas y hambrientas. Fue entonces cuando entró el experto en exterminio. No usó polvos al azar, sino estaciones de cebado de seguridad. Eran cajas de plástico negro, cerradas con llave, que contenían bloques de raticida anticoagulante de segunda generación, bromadiolona. Estos bloques son atractivos para los roedores, pero están diseñados para que el animal muera por desecación, evitando el olor a podrido intenso. Se colocaron 30 estaciones de cebado en puntos estratégicos: el ático, el sótano, las rutas de paso detectadas y cerca de los desagües. El experto explicó a los vecinos que no debían tocar las cajas, ya que el olor humano ahuyentaría a las ratas. La disciplina fue absoluta. Incluso los niños entendieron que esas cajas negras eran la única barrera entre ellos y la fiebre. Paralelamente, se instalaron trampas de pegamento y de captura viva en las áreas de cocina para eliminar a las ratas que no comieran el sebo. Durante las primeras 48 horas, el ruido en los muros fue ensordecedor. Las ratas, atrapadas y sin comida, ya que todo estaba ahora en recipientes de vidrio o metal, empezaron a devorarse entre ellas en actos de canibalismo desesperado. Los vecinos escuchaban los gritos de los animales desde sus camas, pero esta vez, con la esperanza de que fuera el fin. Al tercer día de la aplicación química, el silencio volvió a la vecindad. Pero era un silencio diferente, uno de victoria. El experto regresó equipado con trajes de protección biológica para retirar los cadáveres. Las ratas habían muerto cerca de las fuentes de agua o en las esquinas de los sótanos. Sacaron bolsas llenas de cuerpos secos, evitando así la plaga de moscas que suele seguir a una mortandad masiva. El Chavo ayudó a desinfectar las áreas donde se encontraron cadáveres con una solución de amonio cuaternario, que elimina virus y bacterias sin ser tan corrosivo como el cloro puro. Cada rincón fue rociado. Las viviendas fueron ventiladas y la ropa de cama de todos fue hervida en ollas gigantes en el patio para matar cualquier pulga o ácaro que las ratas hubieran dejado atrás. Don Ramón, por primera vez en su vida, se sintió orgulloso de un trabajo terminado. La vecindad brillaba. El olor a podrido se había ido, reemplazado por un aroma limpio a pino y desinfectante. Pero sabían que la limpieza no era un evento único, sino un hábito que debían mantener si no querían que los ojos brillantes regresaran desde la alcantarilla. La resolución del problema de las ratas cambió la dinámica social de la vecindad. Se estableció un reglamento de basura estricto. Prohibido dejar bolsas en el patio.
El señor Barriga instaló un contenedor de acero con tapa hermética cerca del zaguán. Doña Florinda y doña Clotilde organizaron un rol de limpieza diaria del patio, donde todos, incluyendo a Kiko y al Chavo, tenían una tarea asignada. Se eliminaron todas las acumulaciones de cachivaches. Don Ramón aprendió a vivir sin sus cajas de cartón, y el señor Barriga le perdonó un mes de renta a cambio de que mantuviera el orden en las áreas comunes. El Chavo recibió un barril nuevo, esta vez tratado con aceites repelentes y colocado sobre una base de cemento que impedía que los roedores anidaran debajo. La Chilindrina regresó del hospital, débil pero recuperada. Ver su fragilidad fue el recordatorio constante de por qué no podían volver a bajar la guardia. La vecindad aprendió que la suciedad no es solo estética, es una invitación a la muerte. Los vecinos empezaron a cuidar no solo sus casas, sino el espacio del otro, entendiendo que una rata en la casa de don Ramón era, eventualmente, una rata en la sopa de doña Florinda. A pesar del éxito, el experto en plagas advirtió que la vecindad estaba ubicada en una zona antigua de la ciudad con un sistema de alcantarillado infestado. La batalla no había terminado, solo había pasado a una fase de mantenimiento preventivo. Las cajas negras de cebado se quedaron de forma permanente, revisadas mensualmente por un técnico. Se instalaron válvulas antirretorno en los drenajes principales, que permiten que el agua salga, pero impiden que las ratas suban por las tuberías. Cada vecino aprendió a identificar los signos tempranos. Una mancha de grasa en una esquina, un pequeño rastro de orina bajo la luz UV, o el más mínimo ruido de rascado. La paranoia se transformó en vigilancia activa. Cuando Kiko vio un pequeño ratón de campo intentar entrar por el zaguán, no gritó. Simplemente avisó a don Ramón, quien selló la entrada con un cepillo inferior de puerta hecho de cerdas de acero. La vecindad se volvió un modelo de higiene en la cuadra. El profesor Girafales, asombrado por el cambio, dio una clase especial sobre salud pública en el patio, explicando cómo los virus se mueven a través de los vectores. El Chavo, por primera vez, entendió que el jabón era tan importante como el pan. Pasó un año sin un solo avistamiento de ratas. La vecindad de la calle 72 recuperó su alegría, pero con una madurez nueva. Las flores de doña Florinda ahora crecían en macetas limpias, sin restos de comida abonándolas. Las deudas de don Ramón seguían allí, pero su dignidad había crecido al ser el guardián de la limpieza del patio. El señor Barriga, al ver que su propiedad no solo se mantenía, sino que mejoraba, invirtió en pintar toda la fachada. El Chavo ya no tenía que competir por la basura. Con el patio limpio y las ratas fuera, los vecinos se sentían más inclinados a compartir comida real con él, pues ya no temían que los platos estuvieran contaminados. El niño creció unos centímetros ese año, gracias a la falta de infecciones constantes y a una mejor alimentación. La plaga, en su horror, les había enseñado el valor de la comunidad y la responsabilidad individual. A veces, por la noche, se escucha el correr del agua en el drenaje de la calle. Las ratas siguen allí, fuera, en el mundo de sombras de la ciudad. Pero la vecindad es ahora una isla sellada. Los animales olfatean las mallas de acero, muerden el cemento hidráulico y se retiran, buscando lugares más fáciles, más sucios, más descuidados. El asedio continúa, pero los defensores están listos. La historia de la infestación se convirtió en una leyenda local. Los nuevos inquilinos que llegaban a los departamentos vacíos recibían una charla de bienvenida de don Ramón sobre la importancia de no dejar ni una migaja fuera de lugar. La suciedad y el descuido habían sido derrotados por la acción directa, la inversión técnica y el cambio de actitud. No hubo magia ni soluciones fáciles. Hubo sudor, cloro y cemento. El Chavo, sentado en su barril limpio, mira hacia el zaguán. Sabe que la oscuridad siempre intenta entrar, pero también sabe que mientras tengan una escoba en la mano y la voluntad de usarla, las sombras no volverán a reinar en el patio. La vecindad es ahora un hogar real, un lugar donde el aire es respirable y el sueño es tranquilo. La plaga fue el fuego que templó su carácter, recordándoles que la decencia empieza por el suelo que pisamos y termina en la salud de quienes amamos. La vecindad de la calle 72 sigue en pie, limpia, vigilante y, sobre todo, libre de las garras del hambre de las ratas. El horror quedó atrás, pero la lección quedó grabada en cada grieta sellada con acero. La inmundicia es una elección, y la salud es una batalla que se gana todos los días con una escoba y un corazón dispuesto a trabajar.